Este 2025 se conmemora el nacimiento de Frantz Fanon. Cabe preguntarse quién es Frantz Fanon, cuál es su importancia, cuáles son sus aportes y por qué tendríamos que leer sus obras, puesto que él ha escrito obras importantes que tienen mucha relevancia en nuestro contexto actual. Frantz Fanon nació el 20 de julio de 1925 en la isla de Martinica, ubicada en el mar Caribe, ex colonia francesa, aunque hoy todavía se encuentra bajo jurisdicción francesa, bajo la categoría de territorio de ultramar. Martinica, como muchas islas del Caribe, estuvo bajo el régimen de esclavitud hasta 1848, año en que Francia abole la esclavitud en todas sus colonias. Por tanto, Frantz Fanon es un afrodescendiente francés que nació en tierras americanas. Frantz Fanon falleció a los 36 años en 1961 a causa de un cáncer. Este personaje tan interesante participó activamente en dos de los hechos históricos mundiales más importantes del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización que comenzó al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me refiero a la descolonización que se llevó a cabo en Asia y en África, y eso tiene mucha importancia, ¿no? Eso se va a reflejar en su obra. Siendo todavía adolescente, dejó el colegio para unirse al ejército francés de liberación con el fin de combatir al nazismo. Los que escribieron su biografía señalan que Martinica, la isla de Martinica, ¿no? Hubo diferentes corrientes en relación al conflicto que se estaba llevando a cabo en Europa. Y hubo quienes no quisieron enrolarse, arguyendo que había que dejar que se maten entre blancos, ¿no? En cambio, Frantz Fanon, como es un hombre humanista, él decidió enrolarse y llegó, por tanto, a participar en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Estando en el campo de batalla, Fanon se decepcionó al constatar que existía racismo en el ejército francés, un racismo que estaba dirigido hacia los soldados que provenían de las colonias francesas, en particular de África. Esa fue una gran decepción que él sufrió en esas circunstancias. Luego de haber participado en la Segunda Guerra Mundial, volvió a su isla natal para terminar su bachillerato. O sea, él se enroló en la Segunda Guerra Mundial siendo adolescente, siendo muy jovencito. Y gracias a una beca destinada a los excombatientes de la Segunda Guerra Mundial, estudió medicina en la ciudad de Lyon, que está situada al sudeste de Francia, a 500 kilómetros de París. Se especializó en psiquiatría, por tanto, él se convirtió en médico psiquiatra. En cuanto al proceso de descolonización, abrazó la lucha anticolonial por la independencia de Argelia. Argelia está ubicada en el África del Norte. Argelia fue colonia francesa desde 1830 hasta 1962. Entonces, cuando Frantz Fanon llega a Argelia, este territorio estaba todavía bajo el dominio francés. Frantz Fanon llega en 1953, había obtenido un cargo de médico psiquiatra en un hospital psiquiátrico en la ciudad de Blida, en Argelia, donde tuvo que atender a enfermos mentales colonizados y colonizadores, ¿no? Porque Argelia era una colonia de poblamiento. Es decir, Francia había establecido en ese territorio población europea permanente. Por lo tanto, convivían
población colonizadora, población colona, y población colonizada indígena, lo que generó fricciones y conflictos entre ambos. La Guerra de Liberación o de Independencia, encabezada por el Frente de Liberación Nacional, FLN, comenzó en 1954 en Argelia. Es decir, esta guerra comenzó un año después de que Fanon llegase a trabajar al Hospital Psiquiátrico de Blida. Esta guerra terminó en 1962 con la independencia de Argelia, hecho que Fanon no llegó a ver porque falleció en 1961, como ya lo hemos mencionado. Debido al centenario del nacimiento de Frantz Fanon, se han organizado muchas actividades en Francia, Estados Unidos, en varios países del África y también en Sudamérica. Este año, por ejemplo, en el mes de julio, se va a inaugurar una plaza en honor a Frantz Fanon en la ciudad de Lyon, donde estudió la carrera de medicina. El Consejo Municipal de esa ciudad ha aprobado, ¿no?, que se establezca una plaza con el nombre de Frantz Fanon por influencia de un colectivo, ¿no?, que lleva el nombre de Fanon. Esto equivaldría a un acto oficial de reconocimiento de la obra de Frantz Fanon después de más de 60 años de su fallecimiento. Asimismo, se está proyectando en estos momentos, o está una película muy taquillera en las salas de cine francesas, titulada Fanon, relacionada con la vida de Fanon en Argelia, en su calidad de médico psiquiatra. Así también, últimamente, no solamente este año, sino el 2023, 2024, se han publicado varios libros que refieren a Fanon. Unos enfatizan sobre su carrera como médico, otros son simplemente su biografía, y también se ha publicado historietas, cómics, ¿no?, con la vida de Fanon. También es citado Fanon en la música rap, ¿no?, en el rap comprometido, como se dice, que generalmente es producido por hijos de inmigrantes, ¿no?, provenientes de las ex colonias francesas. Entonces, de esa manera, ¿no?, en Francia en estos momentos se está tomando conocimiento, ¿no?, de este personaje tan importante, porque se dice que en Francia Frantz Fanon ha sido vetado, ¿no? Dicen los que estudian a este autor, dicen que en Francia se prefiere utilizar o se prefiere estudiar a luchadores antirracistas como Martin Luther King, como Gandhi, pero no se estudia al martinicano francés Frantz Fanon. O sea que Frantz Fanon no ha sido profeta en su tierra, ¿no? Por tanto, no es muy conocido en Francia. Y muchos lo están conociendo gracias a las actividades que se está realizando en su honor este año. Su hija Mireille Fanon atribuye esta situación al hecho de que sus obras son un arma de reflexión para las personas racializadas, que todavía no han logrado analizar, sistematizar la forma de racismo que sufren. Y seguramente también fue vetado porque optó luchar contra el colonialismo francés durante la Guerra de Independencia de Argelia, ¿no? Esta guerra causó mucho dolor, dado que la población europea colona que se había establecido en Argelia fue expulsada del territorio argelino. Muchos de ellos tuvieron que volver al hexágono, es decir, a Francia, pero muchos emigraron a otros continentes. La República de Bolivia, en este caso, fue uno de los estados
que en su afán de mejorar la raza o blanquear a la población boliviana, fue candidato para recibir a esa población, que en Francia se lo denomina pie negro. Ahora, ameritaría llevar a cabo una investigación si este flujo migratorio proveniente de África del Norte llegó a cumplirse, si llegaron a Bolivia, ¿cómo fue? Es un tema que habría que investigar. ¿Cuáles son las obras de Frantz Fanon y cuál es su contenido? Fanon escribió principalmente 2 obras y muchos artículos en el periódico Mujahid de Túnez, que está también ubicado en África del Norte, donde Frantz Fanon tuvo que exiliarse luego de ser expulsado de Argelia por el gobierno francés. Entonces él fue redactor de ese periódico y muchos de sus artículos luego han sido compilados en obras póstumas. Publicó Piel Negra, Máscaras Blancas en 1952 y Los Condenados de la Tierra en 1961, año de su fallecimiento. El libro Piel Negra y Máscaras Negras, en lo personal, yo lo he conocido siendo adolescente, en mi último año de colegio, en el que mi profesor de filosofía, Monsieur Ab, nos dio a conocer una lista de libros. Entre ellos estaba Piel Negra y Máscaras Blancas. Evidentemente el título llamó mi atención. Lo elegí para leerlo. Pero aquí quiero recalcar algo. Tomando en cuenta lo que he mencionado más antes, cómo ha sido vetado Frantz Fanon en los estudios en Francia, mi profesor seguramente ha sido una persona excepcional, pues él no vetó a Frantz Fanon en su lista de libros de filosofía que nos propuso, y gracias a él pude abordar la obra de Frantz Fanon. Al leer Piel Negra, Máscaras Blancas, mi primera conclusión fue que Fanon estaba describiendo a la sociedad boliviana. Solo que en el caso boliviano los actores eran indios, mestizos y blancos, ya no negros, mulatos y europeos que vivían en Martinica y cuyo comportamiento Fanon describió en ese libro. Es un libro que refleja el pensamiento antirracista del autor, porque él es muy crítico con su sociedad. Describe, como dicen algunos, lo que causa el ser negro en una sociedad dominada por los blancos. Entonces, Fanon, en esa obra, no solo plasmó su testimonio personal, que él había observado en la vida cotidiana en la sociedad martiniquesa, sino hizo un análisis social y también teorizó sobre el dominio colonial y el racismo y el impacto que tienen estos sobre los seres humanos. Analizó cómo se construye el sentimiento de inferioridad racial. Y este sentimiento de inferioridad tiene que ver con el color de piel, pues a causa del complejo de inferioridad en una sociedad racializada, el que es de color más oscuro se encuentra en la escala social más baja y el que es de color más claro se encuentra en la escala social más alta, según Fanon. Es decir, se trata de una sociedad alienada por el color de la piel. Y él en su libro, que está aquí, Piel Negra, Máscaras Blancas, que yo adquirí siendo adolescente, cita varios ejemplos que observó en su isla, ¿no? Y muchos de estos ejemplos se parecen a actitudes que nosotros en Bolivia cometemos, ¿no? Entonces, donde se valora más la piel blanca y se equipara la belleza con el hecho de ser blanco y la fealdad con el fenotipo indio, ¿no? Aunque ahora se está rompiendo con ese esquema. Pero en esos aspectos
Podríamos decir que las sociedades coloniales, ¿no? Tienen esa característica de inferiorizar a los pueblos colonizados y de generar un complejo de superioridad entre los que son los colonizadores. Muchos de los que estudian a Fanon resaltan su antirracismo y dicen, pero su racismo no es moralista o simplemente teórico, porque hay muchos que escriben sobre el racismo, pero la diferencia que existe con otros trabajos es que es el resultado de sus observaciones en su ejercicio como psiquiatra. Y el hecho de haber sido afrodescendiente, por ende alguien racializado, creo que le ha permitido captar sutilezas del mundo colonial racista, ¿no? Sutilezas sobre el comportamiento y personalidad de los colonizadores y colonizados, ¿no? Y que otros autores no pueden captar, ¿no? Porque escriben desde sus escritorios y además posiblemente no sufren la discriminación racial que Frantz Fanon sufrió en carne propia. Piel negra y máscaras blancas fue su tesis de medicina, cuando estuvo estudiando medicina en Lyon, pero su jefe de internado lo rechazó, no le aceptó. El título inicial de esta obra era Ensayo sobre la desalienación del negro, porque como lo he mencionado, consideraba que el negro estaba alienado, pero también el blanco. Entonces, esa alienación toca tanto a blancos y negros, y analiza en esta obra el racismo como una enfermedad, ¿no? Donde el negro intenta integrar los valores blancos e integra también su inferioridad. En cambio, el blanco asume, ¿no?, su complejo de superioridad sobre los colonizados. Entonces, esta obra tiene 7 capítulos en los que, bueno, aborda el tema del lenguaje, la relación de la mujer negra con el blanco, la relación del hombre negro con la mujer blanca, el complejo de dependencia del colonizado que necesita ser aprobado, ¿no?, por el colonizador, la experiencia vivida del negro, el negro y la psicopatología, que son, como lo he mencionado, considera que el racismo es una enfermedad que lo establece o que lo genera el sistema colonial. Y esta psicopatología lo desarrolla perfectamente en la obra Los Condenados de la Tierra, pero ya no en el contexto martiniqués, sino en el contexto argelino, donde él ejerce como jefe de la unidad de psiquiatría en la ciudad de Blida, y donde él tiene que tratar a enfermos, a locos colonizadores y a locos colonizados, y en el que él practica una terapia que piensa que puede ser válida para todos, ¿no? En el caso de los blancos, por ejemplo, celebra fiestas de Navidad, hace piezas de teatro, y esa misma terapia quiso aplicarla entre los enfermos colonizados y no surtió. Entonces él se dio cuenta que las terapias tienen que adecuarse al contexto social, a la historia, a la cultura de los pueblos que se está tratando, porque en el caso de los indígenas argelinos, ¿no?, él tuvo que recurrir a los cuentistas tradicionales del pueblo argelino, y además vio la necesidad de conocer el idioma árabe, que en este caso, o el idioma kabil que se hablaba en esa región. Entonces, él también ha constatado en esas circunstancias que el colonialismo, como ya lo hemos dicho, afecta tanto al colonizado y al colonizador. Y en la práctica, él vio cómo, ¿no?, el colonizador francés, que cumplía la función de verdugo, de torturador de los colonizados que estaban peleando por su independencia en Argelia, vio cómo también el torturador se había visto afectado, ¿no?, por deshumanizar a los descolonizados en el momento de ejercer la tortura. Entonces, él tuvo que tratar tanto a colonizados como colonizadores enfermos afectados
por el colonialismo. Entonces él llega a la conclusión de que hay que construir al hombre total, y ese hombre total tiene que estar libre de todo complejo de superioridad o de inferioridad. Tiene que ser es el hombre sano, que no tiene prejuicios raciales de ningún tipo. Y ese hombre total es la humanidad. Y ese hombre total debe estar libre de todo prejuicio. Es decir, el hombre total es una persona sana mentalmente, porque el mundo colonial, tanto entre los colonizados como entre los colonizadores, les genera problemas psicológicos. Entonces, él dice que hay que construir ese hombre libre de prejuicios, y que no solamente se debe luchar por una libertad política, como es el caso de las independencias, ¿no?, de las excolonias, sino también hay que romper con la estructura mental implantada durante la colonia, y que tiene que ver con la jerarquización racial, inferioridad o superioridad racial, que generalmente se infunde en el mundo colonial. Entonces él dice, tenemos que estar libres psicológicamente, pero también libres políticamente, libres socialmente. Hay que luchar por el cambio de la sociedad en lo económico, en lo social, y en ello tienen que contribuir todos, incluso como él tenía influencia, era socialista. Entonces él dice, el obrero europeo también tiene que apoyar a los pueblos que se están descolonizando, y tiene que contribuir a que se construya ese hombre total. Entonces, en lo que concierne a nuestro medio, Bolivia, considero que estos libros son el vademecum de los pueblos colonizados. Hay que leerlos, ¿no?, porque nos ayuda a ver cuál es el problema que se tiene todavía en las sociedades donde, si bien se ha logrado una independencia política, pero las estructuras mentales, como dice Brodel, ¿no?, son difíciles de hacer desaparecer. Pero sin embargo hay que tener conocimiento de ello, y cuando se tiene conocimiento de ello hay que combatirlas, porque perjudica a la sociedad, porque enferma a la sociedad.